vamos a entrar en la previa de qué es lo que se viene con el Gran Premio de Austria este próximo fin de semana. Estamos en triplete, venimos de España, este fin de semana Austria, próximo fin de semana viene Silverstone, en carreras claves de lo que se le llama la temporada europea, una temporada donde vienen 7 grandes premios seguidos justamente sin salir del continente europeo. Esta semana, ¿cuáles son los horarios? Tenemos una práctica libre 1 el viernes a las 4:30 de la mañana, un horario un poco difícil para los que estamos acá en América Latina, pero tenemos fin de semana sprint, tenemos un fin de semana con carrera corta, la cual va a tener clasificación el viernes 28 a las 8:30 de la mañana para tener la carrera sprint a las 4 de la mañana del sábado. Posteriormente a la carrera sprint viene la clasificación de la carrera larga el sábado a las 8 de la mañana y tendremos la carrera principal el domingo a las 7 de la mañana y como siempre lo pueden ver por Star Plus, que ya para este momento va a haber terminado de migrar a Disney Plus, F1 TV, ESPN por IPTV o los que tienen señales internacionales por Fox Sports México o con la gente de DAZN. ¿Qué nos espera en términos de climatología? Esto es increíble lo que se viene para este fin de semana. Vamos a tener las 2 primeras sesiones con un 24% de probabilidad de lluvia hasta el momento, donde probablemente por la hora en la que se da tanto la única práctica libre del fin de semana como la clasificación del sprint, tenemos un chance de una práctica libre en seco que brinde absolutamente ningún dato sobre las condiciones que se pueden venir en la carrera. Después tenemos un sábado que nos da la impresión de que va a estar seco. Por lo tanto, vamos a tener tanto una carrera al sprint como una clasificación en seco y para el domingo un 77% de probabilidad de lluvia. Este fin de semana con condiciones mixtas le cuesta muchísimo a los equipos porque no logran dar con el setup indicado para colocarlo en los coches para el fin de semana. A partir de ahí nos vamos justamente al circuito de Spielberg, rebautizado, digamos, en el pasado reciente como el Red Bull Ring, que es un circuito que tiene 4,3 kilómetros de longitud, lo cual obliga a los pilotos a dar 71 laps o vueltas alrededor del circuito, y tomando en cada uno de esos laps un total de 10 curvas. 10 curvas es mucho decirle porque la curva número 2 es absolutamente inexistente, digamos que 9 curvas y uno está siendo bastante alegre con el número. Es el circuito del calendario que tiene una menor cantidad de curvas. El primer Gran Premio se corrió en 1970, la distancia total que se recorre son 306 kilómetros, y curiosamente venimos de 2 años seguidos con victoria Verstappen, de 3 años seguidos con pole de Max Verstappen. Es un circuito que se le da particularmente bien al piloto neerlandés y donde vamos a tener justamente muchísimas luchas en pista, producto de una configuración del circuito muy interesante que ya casi vamos a ver, y una pista que es de esos circuitos tradicionales. Es una pista que no degrada tanto como España, digamos, tiene una degradación bastante más baja, donde la tracción no es tan importante como es en algunos otros circuitos, y como tiene por lo menos 3 partes muy extensas del circuito que son largas rectas, no le generan tanto estrés lateral ni a los neumáticos, ni tiene tampoco, digamos, frenadas tan agresivas. Digamos, tiene por ahí unas 4 frenadas importantes en cada una de las vueltas, pero no es tan exigente en términos de los neumáticos. Por tanto, ¿cuál es la decisión que tomó Pirelli? Igual que el año pasado, se va a llevar la gama más blanda de neumáticos con el C3, C4, C5. Para que hagamos la referencia, ese neumático C3, justamente digamos que va a ser el neumático más duro durante este fin de semana, el neumático blando ahora en esta carrera que acaba de pasar en el Gran Premio de España. Vamos a tener una gama de neumáticos mucho menos duraderos, si se quiere ver así, producto de que vamos a estar en un circuito con una degradación que va a ser bastante más baja de la que acabamos de observar en el Gran Premio de España. ¿Cuáles son las estrategias que podemos esperar? El año pasado fue orden más, orden menos, una combinación de un par de medios y un neumático duro. Acordémonos de que la gama C5 de Pirelli, lo que van a hacer los neumáticos medios para este fin de semana, no tienen mucha duración, pero son espectaculares en clasificación. Acordémonos de que este circuito se recorre apenas por encima del minuto de tiempo, por lo cual vamos a tener una clasificación muy pareja en la cual probablemente
se van a gastar la gran mayoría de esos neumáticos medios nuevos que le asignan a los pilotos, en especial en un fin de semana del sprint, donde acordémonos de que la asignación de neumáticos para los equipos va a ser todavía menor. Estas son las estrategias del año pasado, donde la estrategia ganadora fue un medio duro medio, y acordémonos de que este fue el circuito donde Max Verstappen llevaba tanta diferencia de tiempo que le sobraron esos 20 segundos extra para hacer una parada adicional, faltando una vuelta para terminar la carrera, para obtener la vuelta rápida del circuito. A ese nivel, digamos, llegaba la ventaja de Max Verstappen sobre Charles Leclerc, que ha sido el último ganador, no Red Bull, por allá del 22, cuando estaba en su lucha con Max, y esa vez, digamos, fue doble podio de Red Bull con Checo Pérez en la tercera posición. Entonces, vamos a ir primero a una vuelta rápida del circuito, viendo una descripción, primero así un poco más rápida de cómo se ve, cómo se siente este Red Bull Ring, y después de esto, vamos a pasar precisamente a entender cuáles son los puntos clave del circuito para ver dónde va a estar la acción este fin de semana. Ahí que vemos cómo se afronta la primera recta del circuito. Viene un punto de detección de DRS, se abre el DRS y se afronta la recta principal, que no es tan larga. Este circuito, a diferencia de otros, tiene pianos muy importantes, no tanto para tomar las curvas, sino para salir de las curvas. Vean, por ejemplo, como acá viene una banana disuasoria justamente a la salida de la curva 1, que hay que evitar a toda costa si no se pierde el control de la curva. Esto nos afronta la recta más larga del circuito. Esta es una recta larguísima con DRS que se activa justamente, digamos, hacia el inicio de la curva. Viene una recta larguísima y se toma el piano. Esto tiene una maravilla en términos del diseño, y es que acá, justamente cuando llegamos a este punto que es clave para el adelantamiento, también pasamos por una segunda zona de detección de DRS. En otras palabras, si a mí me adelantaron en esa recta larguísima, yo voy a tener oportunidad de contraataque cuando afronte justamente la recta que está entre las curvas 3 y la curva 4, que es esta contrarrecta larga también, que viene con una frenada en apoyo, nos deja justamente para el segundo punto de activación de DRS. Viene la parte más técnica del circuito, vienen algunas curvas rápidas en secuencia, acá se bajan un par de marchas para tomar muy rápidamente. Hay que tomar todos los pianos del circuito, se toman por acá, se vuelven a tomar por acá y se intenta enfilar el carro prácticamente en línea recta para llegar al último punto clave del circuito, que es la secuencia de curvas 9 y 10, la 9, en honor a Jochen Rindt, el póstumo campeón de Fórmula 1 en 1970, y hay que tomarlas prácticamente a fondo la primera y con solo una mínima frenada en la segunda. Acá se viene, digamos, las famosas curvas de los límites de pista, en las cuales vamos a profundizar. Se toma la 9, la 10 pegadito al muro, se toma por el exterior, se activa DRS la última vez y nos acercamos finalmente a lo que sería la recta de medio. Como veíamos, justamente, ¿cuáles son los puntos clave que tiene este circuito de 3,6 kilómetros? Un circuito que puede que no sea tan corto en términos de distancia, pero que da muchísimas emociones por la configuración, por esas 3 rectas en secuencia. Acá lo vemos, digamos, con sus nombres de curvas, desde una toma aérea muy bonita, la curva Castrol, la Remus, que es la curva más difícil de todo el circuito, y las famosas curvas de los límites de pista, la 9 y la 10, donde, digamos, todos los años hay una larga historia que contar. Estos son los puntos claves de adelantamiento. La curva número 1, una curva en prácticamente 90 grados después de una recta, que no es tan larga como las otras dos, pero que se toma a una altísima velocidad, más de 312 kilómetros por hora, y donde usualmente en las largadas tienden a haber incidentes. La probabilidad de coche de seguridad en el Red Bull Ring anda en 68% sobre la historia. Después justamente de tomar la curva 1, vamos a la recta más larga del circuito, porque la curva 2 es inventada, esa no existe, y llegamos a la curva 3, que es una curva cerradísima, prácticamente hacemos una V, hay una banana disuasoria justamente por el lado derecho, la gente que se pasa de frenada no tiene forma de volverse al circuito, la pasamos, nos encaminamos a la curva 4 con una tercera zona de detección, que como veíamos, si a mí me adelantaron antes de llegar al vértice de la curva 3, yo tengo contraataque justamente entre la 3 y la 4, y esto hace que sea un circuito
sumamente peleado. Y lamentablemente, con toda la emoción que nos da una curva muy cortita y las milésimas que hay entre un piloto y otro, vamos a ver qué nos inventamos este fin de semana con los famosos límites de pista entre la 9 y la 10 que dan tantísimo de qué hablar. Y bueno, eso sería, digamos,